Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión. El día de hoy vamos a revisar el tema de etiquetado de correos en un nivel intermedio, ¿ok? Lo cual nos indica que tendríamos ya un conocimiento base sobre qué son las etiquetas y cómo funcionan, ¿ok? De cualquier forma, ahorita voy a hacer una pequeña introducción para los que no conocen esta parte de la herramienta de Microsoft 365. Ok, aquí el mensaje importante es cómo un correo mal etiquetado puede ser una fuga de información. Ok, y como les comentaba, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? El uso intermedio de etiquetas en cuanto a principalmente correo electrónico, el funcionamiento del autoetiquetado, ok, la experiencia del usuario. Esta debe siempre ir acompañada en relación a todas las políticas de seguridad que vamos implementando en nuestra consola de Microsoft 365 y la reducción de errores comunes. Ok, vamos a separar la presentación en dos partes. Ok, la primera va a ser teórica, totalmente vamos a estar revisando los slides y posteriormente pasaremos a la parte práctica. Ok, el cómo vamos a configurarlo, el cómo lo podemos ejecutar, etcétera. Ok, recordemos que esta sesión la tenemos de 60 minutos, entonces vamos adelante para ir aprovechando el tiempo. Ok, como lo mencionaba inicialmente, ¿qué son las etiquetas de sensibilidad? Ok, vamos a definirlas como una herramienta que nos van a ayudar a proteger la información de quién debe visualizarla, por cuánto tiempo y a través de qué medios. Ok, entonces, si tomamos como referencia eso, vamos a partir de identificar cuando es un etiquetado manual o cuando lo podemos hacer automático. ¿Ok? Esto va a funcionar en Outlook para escritorio, para web, eh, para dispositivos móviles con algunas limitaciones, perdón, pero también está disponible. ¿Ok? La aplicación de etiquetas en correos electrónicos nos va a ayudar principalmente al tema del cifrado del correo. ¿Ok? También se puede tener la capacidad de hacerlo bajo archivos, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente al tema de correos. ¿Ok? Entonces nos va a permitir cifrar el correo, los permisos para reenviar, copiar, imprimir, ¿no? Identificadores visuales, es decir, ponerle alguna marca de agua, algún encabezado, etcétera, ¿no? Lo que sí no va a ser el tema de controlar que eliminen ese correo, ¿ok? Esa parte no la hace por sí sola esta herramienta, ¿ok? Eh, Quiero recapitular en el tema del cifrado, porque es importante, ahorita lo vamos a revisar. Eh, el cifrado va a ser principalmente cuando lo hacemos con usuarios externos, ¿ok? Lo que buscamos con estas herramientas tampoco es delimitar la colaboración entre nuestros miembros de la organización, por ejemplo, o entre personas específicas. No está delimitado, no está pensado para delimitar esa colaboración o hacerlo mucho más complejo. ¿Okay? Lo único que se busca es compartir la información de manera segura con quien debe hacerlo por el tiempo adecuado. ¿Ok? Dentro de estas herramientas tenemos la parte de autoetiquetado de correos. ¿Ok? Esto es muy importante recalcarlo. La recomendación siempre va a ser iniciar con etiquetados que sea de manera manual y posteriormente podemos dar el salto hacia el tema de autoetiquetado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos implementarlo todo de manera general, lo que va a suceder es que el área de TI va a estar saturada porque va a estar recibiendo eh, muchas solicitudes en cuanto a ya se encriptó mi correo, no puedo abrir la información, la persona a la que envié el correo no la puede visualizar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es ser muy claros al momento de generar las etiquetas, el cómo estarían aplicándose, y es muy importante, por eso lo mencionaba en un inicio, ¿ok? Esa interacción con el usuario, el tener esa capacitación previa, el que ellos lo sepan utilizar, va a ser primordial para que esto funcione, ¿ok? Si no, vamos a regresar al punto uno, en el cual la información sigue compartiendo.
se sigue compartiendo sin ninguna protección adicional. ¿Ok? Entonces, vamos a ir por partes. La recomendación, recordemos, siempre va a ser irnos primero de manera manual. Posteriormente ya podemos hacer el salto hacia el autoetiquetado. ¿Por qué? Porque va a ser bajo parámetros bastante específicos. ¿Ok? ¿Para qué es principalmente este tema de autoetiquetado? Detección de información confidencial. Vamos a definir lo que les comentaba, ciertos parámetros, cierto contexto en el cual eh, nos va a permitir la herramienta de manera automática etiquetar ese correo. ¿Ok? No va a ser mediante una palabra, esa no es la recomendación. No componer confidencial. ¿Por qué? Porque muchas veces, o componer propuesta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos va a generar muchos falsos positivos. ¿Ok? Lo que buscamos es que la herramienta sea lo más eficiente posible. Entonces, en ese sentido, debemos ser muy específicos al momento de colocar la parte de detección de información, ¿no? Ya sea el número de seguro social, ya sea el CURP, ya sea el número de empleado, etcétera, ¿no? Todo eso, todos esos parámetros sí los podemos colocar para que se haga el autoetiquetado. ¿Ok? Lo que les mencionaba en un inicio, la recomendación versus la aplicación automática. ¿Ok? La recomendación, recordemos, primero va a ser interactuar con la herramienta, conocer cómo funciona y a través de ello, ahora sí, revisar la parte de una aplicación automática de estas etiquetas. Ok, vamos a revisar los escenarios comunes para estos temas de etiquetado. Puede ser datos personales, información financiera, información interna sensible, ¿no? Hay ciertas áreas de la organización que pueden manejar información crucial o de mucha relevancia para la misma empresa. Entonces, es importante que para este tipo de escenarios podamos tomar medidas adicionales para evitar que la información caiga en manos equivocadas, ya sea de manera accidental o de manera intencional. La experiencia del usuario, ¿no? Lo que les mencionaba, es importante que esta implementación siempre vaya acompañada de una capacitación para los usuarios, ya sea por área, por tipo de etiqueta, por cómo la van a estar utilizando, ¿no? Y muchas veces no es suficiente con dar una, ¿no? Regularmente se habilita esta herramienta, posteriormente un par de semanas se vuelve a dar otra capacitación, que es realmente donde surgen muchas dudas cuando ya empiezan a utilizar esta herramienta. ¿Ok? Lo que buscamos es minimizar el impacto de los falsos positivos y que realmente hagan un buen uso de esta herramienta al final del día, ¿no? Que ya van a tener integrado en su correo electrónico, ya sea en la web, en la aplicación. Entonces, lo que buscamos es protección de información. ¿Ok? Vamos a hacerlo a través de mensajes de recomendación. Ahorita vamos a revisar cómo podemos buscar que el usuario, ¿no? Con alguna descripción sepa más relacionado hacia qué va esa etiqueta, cuándo aplicarla, cuándo no aplicarla, cuándo se aplicarían de manera automática, etcétera, ¿no? El tema de indicadores visuales, el que siempre tengan identificado cuándo se deben aplicar, de qué forma y sobre todo el impacto operativo, ¿no? Al final del día, el área de TI lo que busca es simplificar las cosas para los usuarios, pero al mismo tiempo debe proteger en ese sentido la información de la organización. ¿Ok? El impacto que va a tener en el negocio. ¿Ok? Obviamente lo que buscamos va a ser la reducción de fuga de información, ¿no? Que lo mencionaba, ya sea que los mismos usuarios estén compartiendo información con personas que no deberían de manera accidental o de manera intencional, ¿no? El incremento de conciencia de seguridad. Podría ser algo muy básico, pero también el mismo usuario desde un principio identificar que un correo lo está marcando como confidencial, como interno, como de cierta área en específico, también genera un impacto para el propio usuario. ¿Ok? Y sobre todo el tema de incrementar esa conciencia de seguridad de cómo estamos enviando la información.
Ok, esta parte de buenas prácticas lo vamos a revisar un poco al final, al igual que el tema de errores comunes, ¿ok? Entonces, ahorita regresamos a nuestra presentación. Vamos a ir a la parte ya práctica, ¿ok? Donde encontramos esta herramienta y cómo la vamos a utilizar. Como administradores de TI, vamos a encontrar esta herramienta en Purview, ¿ok? Ahorita me voy al centro de administración de Microsoft 365. Ok, tenemos nuestro centro de administración y nos vamos a ir específicamente al de Microsoft Purview. Ok, perfecto. Entonces, ya que tenemos nuestra página de Purview, nuestro centro de administración, nos vamos a ir a la parte de soluciones y precisamente en protección de información. Ok, aquí vamos a separar nuestra configuración de igual forma en dos partes. Ok, la primera en la que las etiquetas de confidencialidad son generadas. Ok, y la segunda donde vamos a publicarlas, ¿no? Donde ya van a aparecer en las aplicaciones para que los usuarios las puedan utilizar. Ok, que básicamente será en la parte de abajo. Ok, vamos a ir primero a generar estas etiquetas de confidencialidad. Ok, la recomendación es que no generemos 25 etiquetas, 20 etiquetas, que tengamos un número adecuado, puede ser 4 o 5 etiquetas muy bien definidas en el cual podamos abarcar diferentes aspectos que queremos proteger. Ok, en este caso, para este webinar tenemos el tema de principalmente el interno. Este es de uso interno para Open System Technology. El tema personalizado, el tema público y el tema de consultoría, ¿no? El tema de consultoría puede ser finanzas, puede ser un área en específico, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a revisar cómo aplican de diferente forma. Ok, nos vamos a ir primero con la parte personalizada. ¿Cómo funciona? ¿O qué es lo que estamos revisando en la parte principal? Ok, vamos a tener una prioridad que va a ser el orden en el que van a aparecer y esta prioridad es importante porque al final del día, cuando aplicamos una etiqueta sobre otra, van a heredar la que tenga un mayor privilegio. Ok, aquí en prioridad siempre va a ser mayor la que es personalizado, consultoría, interno, etcétera. Ok, entonces vamos a revisar para generar una nueva, o en este caso, vamos a revisar la que ya tenemos generada en personalizado. Ok, vamos a dar algunos aspectos muy básicos sobre esta etiqueta, como lo es el tema de nombre, el nombre que se va a mostrar, ok, la prioridad, como lo mencionaba, la descripción que van a ver los usuarios, ok. Aquí es importante, el nombre que vamos a personalizar es el que vamos a revisar, el que vamos a ver nosotros como administradores. El nombre para mostrar es realmente lo que le va a aparecer a los usuarios al momento de desplegar las etiquetas. Ok, lo que ya mencionábamos, el tema de la prioridad, y podemos agregar una descripción, incluso un color. Ok, ahora vamos a empezar a definir esta etiqueta. Es decir, va a aplicar para correos electrónicos, archivos. Podemos aplicarlo también para reuniones, grupos o sitios. Ok, es bastante flexible esta herramienta. Ok, actualmente estaría aplicando para archivos, correos, reuniones. No podríamos deshabilitar tal vez estas dos, buscando que solamente aplique para los correos. Ok, y esta parte es importante. ¿Qué es lo que va a suceder aquí en la protección de estos elementos que van a estar asociados? Si nosotros seleccionamos la parte de controlar acceso, va también a encriptar el correo, ¿ok? Si nosotros quisiéramos que solamente agregue un encabezado, un pie de página, marcas de agua, etcétera, deberíamos seleccionar la parte de abajo, ¿ok? Entonces puede hacer una u otra o ambas, ¿ok?
Y como lo hemos mencionado, también podemos proteger reuniones y chats en Teams, ¿ok? Ese sería otro webinar que tendremos posteriormente, ¿ok? En ese sentido, en este caso sí lo vamos a dejar en este caso de manera intencional a controlar el acceso. Ahorita vamos a comentar por qué es importante definirlo bien desde un principio y por qué lo estamos dejando de esta forma, ¿ok? Porque puede ser de los errores más comunes, ¿ok? Entonces, ya definimos que vamos a controlar el acceso, ¿no? Asignar los permisos que el usuario decide. Aquí vamos a tener dos opciones. Que los usuarios permitan, ¿no? Que ellos mismos apliquen esa etiqueta, es decir, el usuario va a tener la capacidad de definir si lo va a aplicar o no, o que lo asigne, ¿okay? O nosotros desde aquí asignarlo, ¿ok? Esta, como lo hemos mencionado, está enfocada en Outlook. Y aquí vamos a definir qué es lo que pueden o no hacer. En este caso, estamos seleccionando Outlook y la restricción es no reenviar, ¿ok? Recuerden que habíamos visto algunas opciones como era no reenviar, no imprimir, etcétera. ¿Ok? En este caso va a ser no reenviar. ¿Ok? Como también lo estamos aplicando para archivos, ¿no? Nos indica que para este tipo de formatos va a pedir siempre los permisos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar de esa forma. El tema de etiquetado automático, es decir, nosotros podemos primero definirlo de manera manual, posteriormente que ya lo han estado utilizando, que ya sabemos cómo funciona, etcétera, que ya está predefinido, podríamos pasarlo a un tema de etiquetado automático, ¿ok? O incluso definir una nueva etiqueta en la cual vaya enfocada específicamente a esta parte de etiquetado automático, agregaríamos una condición. Es decir, el contenido debe incluir cualquiera de estos datos, ¿no? O debe incluir todos estos datos, ya sea que sea mucho más específico. Eso es muy importante definir qué tan específico va a ser. Y aquí tenemos ya precargados alguna información o tipos de información confidencial que se van a definir o que ya trae en el catálogo Microsoft 365, ¿no? Vienen bastante amplios. De aquí podemos tomar el que sea del tema de seguro social, etcétera. ¿Ok? Esta en particular, como es de uso personalizado, la vamos a dejar sin el etiquetado automático como es la recomendación, ¿no? Aquí podemos definir algunos parámetros de protección para los sitios, es decir, la privacidad que vamos a tener para compartirlo con usuarios externos, si va a pedir permisos adicionales, etcétera. Ok, al finalizar nos va a dar un resumen de todo lo que estamos nosotros en este caso configurando y vamos a dar en guardar etiqueta. Ok, vamos a darle un poco de tiempo a la herramienta que termine de guardar la información. Ya fue actualizada. Y está en personalizado, la forma en la que lo configuramos o lo dejamos configurado funciona para que cuando yo envíe un correo electrónico solamente lo pueda visualizar la persona que va en el destinatario. ¿Ok? No podría esta persona reenviarlo o alguien más que no esté en el pool de lo que yo estoy compartiendo, intentar abrirlo, ¿no? En este caso estaría cifrado. ¿Ok? Ahorita vamos a regresar a esta parte de consultoría que sería por departamento, pero me voy a ir, por ejemplo, a uso interno. De igual forma, vamos a tener los nombres, el de para mostrar, el que va a ser para administradores. Voy un poco más rápido en esta parte, ya que la configuración
en ocasiones puede ser similar. De igual forma, vamos a seleccionar hacia qué ámbito va a aplicar, ya sea archivos, correos, reuniones, grupos o sitios. De igual forma, vamos a controlar el acceso, ¿no? Quién pueda acceder a esto. Y algo que es importante, en esta parte vamos de esta forma asignar los permisos ahora. ¿Okay? La parte anterior teníamos permitir que los usuarios asignen permisos cuando apliquen la etiqueta. ¿Okay? Teníamos seleccionado esta parte y que no podían reenviar. En este caso, los permisos los vamos a definir desde el momento de la configuración. ¿Okay? En un principio les mencionaba que estas etiquetas están generadas para conocer quién debe acceder a esta información y por cuánto tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir desde la misma etiqueta una fecha específica en la cual ellos podrán o dejarán de tener acceso a este archivo, a este correo, perdón. ¿Ok? Es decir, yo lo envié el día de hoy y van a tener acceso 30 días. Después de 30 días, incluso las personas que tienen acceso a través de la etiqueta o con los permisos correspondientes ya dejarían de tener acceso. ¿Ok? Esto realmente no es tan utilizado. ¿Ok? Sería como para casos muy específicos, pero es importante mencionar que se tiene la capacidad de poner un plazo también para el acceso que tienen. Algo muy similar a lo que sucede con los archivos de OneDrive cuando los comparten y solamente son vigentes hasta cierta fecha. Sucede exactamente lo mismo con este tema de etiquetado si así lo quieren. ¿Okay? En nuestro caso lo vamos a dejar como que nunca va a expirar y el tema de permitir el acceso sin conexión. ¿Okay? Aquí podemos delimitarlo. En este caso lo estamos dejando como siempre o puedes definirlo solamente cierto número de días o incluso nunca. Es decir, solamente el usuario cuando tenga conexión a internet podría tener la capacidad de abrir ese archivo. ¿Okay? De ese correo. Ahora, aquí es a quién le voy a asignar esos permisos. En este caso, estoy agregando el dominio completo para que aplique a todos los miembros de la organización. Adicional, como lo mostraba en la otra opción, también tenemos la capacidad de agregar marcas de agua y de igual forma, posteriormente pasarlo tal vez a un etiquetado automático. ¿Ok? Aquí sí vamos a definir los parámetros de protección. ¿Por qué? Porque solamente quiero que sea de uso interno. ¿Ok? Que controle el nivel de acceso que tendrán los usuarios internos y externos, ¿no? El uso compartido. Entonces, aquí sí lo vamos a seleccionar. ¿Por qué? Porque solamente es para uso interno. No necesito que este correo lo estén reenviando de manera externa. ¿Ok? Me regresé a controlar acceso. Ahorita es importante que lo dejamos seleccionado y más adelante vamos a revisar por qué lo hicimos de esa forma y qué es lo que deberíamos, en ese caso, bajo mejores prácticas, realizar. Ok, ya dijimos que la etiqueta lo vamos a dejar de esa forma, ¿no? Ya que definimos el tema de la privacidad y el acceso, ok, aquí lo vamos a dejar como público, lo que significa que cualquier persona de la organización puede tener acceso a este correo. Ok. Ahorita vamos a revisar en la parte final de la presentación cuáles son las integraciones que se pueden tener de esta herramienta con el tema de acceso condicional, por ejemplo. Entonces, podemos integrar no solamente el etiquetado, sino que vaya de la mano con una herramienta adicional de acceso condicional. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos agregándolo, integrándolo para que solamente miembros de la organización puedan utilizarlo. ¿Ok? No se permite ningún uso compartido externo. De igual forma, vamos a tener el resumen de lo que acabamos de configurar y vamos a dar en guardar.
Listo, ahí terminó de actualizar la etiqueta. Entonces, recordemos que hasta el momento hemos definido las etiquetas en cuanto a protección. ¿Ok? Aún no aplicamos, aún no se están publicando. Eso necesitamos hacerlo de manera independiente en el siguiente paso. ¿Ok? Ahora, me voy a ir a una que esté enfocada. Ya revisamos la que es personalizada. Solamente la persona que va a estar en el remitente es la que va a tener la capacidad de visualizar el archivo, el correo, perdón, y va a estar encriptado. ¿Ok? Ya revisamos el uso interno, que de igual forma está encriptado y evita que lo reenvíen a cualquier dominio externo. ¿Ok? Van a poder compartir ese correo de manera interna las veces que quieran, pero siempre y cuando pertenezcan a la organización. Ahora bien, vamos a revisar el tema de cuando es un departamento en específico. ¿Ok? Podemos generar estas etiquetas para un departamento en específico. De igual forma, vamos a definir el nombre. Aquí los vamos a estar aplicando para reuniones, archivos, grupos y sitios. Ok, de igual forma estamos controlando el acceso y estamos definiendo los permisos desde este apartado. Ok, no lo dejamos para el propio usuario. Ok, entonces aquí sí estamos definiendo cuando pueden acceder a este recurso sin conexión a Internet y colocamos que solamente va a ser durante 5 días, ¿no? Si ellos intentan abrir el correo sin conexión a Internet, después de ese plazo ya no les permitiría. Y este en particular estamos aplicando solamente para cierto grupo, ¿ok? En este caso son usuarios definidos, pero podría ser un grupo en general. Puede ser finanzas, puede ser RH, marketing, etc. Ok, de igual forma vamos a dejar por el momento el tema del autoetiquetado deshabilitado, ¿no? En este caso, como los parámetros están definidos desde los puntos anteriores, no es necesario seleccionar alguno de ellos y nos vamos al tema de guardar la etiqueta. Ok, por último vamos a revisar de manera rápida la etiqueta que es pública. Ok, hasta el momento llevamos personalizado por departamento, que en este caso es consultoría, uso interno y en este caso pública. De igual forma vamos a definir los nombres, a qué va a estar aplicando. Y en este caso, si se dan cuenta, no está controlando el acceso. ¿Ok? ¿Por qué no está controlando el acceso? Porque no va a estar encriptado. ¿Ok? De igual forma definimos. Aquí podríamos definir algunos parámetros de protección, ¿no? En este caso, como lo dejamos de manera general o abierto al público, es el que menos restricciones tiene. Ahora bien, me pueden decir, tengo hasta el momento 6 etiquetas tal vez configuradas. Ok, y la recomendación fue máximo 4 o 5, ¿no? Y ya estamos muy alto. El hecho de que yo tenga las etiquetas configuradas en esta parte no significa que todas estén publicadas y ahorita vamos a ir a ese punto. Una vez que ya tenemos definidas nuestras etiquetas, ahora sí nos vamos a ir a directivas de publicación y si lo pueden notar, aquí tenemos dos. La primera que va a ser de manera general y la otra que va enfocada a un departamento en específico. ¿Ok? La que tenemos de manera general, estamos publicando 3 etiquetas de manera simultánea. ¿Ok? Esas etiquetas son personalizado, interno OST y públicas. ¿Ok? Aquí podría agregar alguna otra de las que ya tengo definidas en la parte anterior.
pero lo que buscamos evitar siempre es llenar de etiquetas, en este caso, a los usuarios. ¿Ok? En este caso, lo vamos a integrar al directorio completo. Aquí podríamos definir tal vez solamente algún grupo, alguna unidad administrativa. En este caso va a ser el directorio completo. Y aquí de igual forma va a ser sobre qué aplicación va a estar ejecutándose esta directiva, ¿ok? Esta etiqueta. Aquí podríamos editarlo, solamente algunos usuarios, excluir algunos, o en este caso, como lo hemos dejado, es para todos. Ok, aquí vamos y tenemos seleccionado la parte en la que el usuario debe justificar cuando va a quitar una etiqueta o va a reducir su clasificación. Esa clasificación va en cuestión de la prioridad y cómo está heredada, ¿ok? Entonces, si nosotros habilitamos esta opción, cada vez que algún usuario desee cambiar de etiqueta, debe escribir una justificación y mandarlo, ¿ok? Y a partir de esto, por ejemplo, podríamos seleccionar que los usuarios deben aplicar cualquiera de las etiquetas que estamos publicando para que puedan mandar un correo, ¿ok? Es por eso que es importante esta parte en la cual el usuario puede utilizarlo, sabe utilizarlo y no se convierte en una herramienta que va a entorpecer tal vez el día a día de los usuarios. ¿Ok? Ahora, una vez que ya se impartió esa capacitación, se está dando la recomendación, etcétera, se tendría la capacidad de obligar a que siempre estén etiquetados los correos electrónicos o documentos al momento de enviarlos o generarlos. ¿Ok? Vienen algunas opciones para contenido específicamente de Fabric o Power BI, ¿no? Regularmente son reportes para alta dirección, etcétera. Entonces, en esos casos en específico, también se puede que solamente para este tipo de información o este tipo de aplicativos esté siempre obligado el tema de etiquetar. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, se puede generar un vínculo en el cual va a recibir una ayuda o va a tener un slide en el cual tal vez les va a aclarar cuándo deben utilizar la de personalizado, cuándo deben utilizar uso interno, cuándo confidencial, etcétera. ¿Ok? Aquí pegaríamos el URL para que los direccione. Ok, lo que revisábamos. Puede aplicar de manera predeterminada para ciertos documentos de las que yo tengo seleccionadas. Puede ser cualquiera de ellas, o lo puedo dejar en ninguno. ¿No? Si yo por alguna razón digo, ok, necesito que todas al menos vayan como públicas, o que todas sean uso interno hasta que no lo cambien ellos a personalizado. Ok, desde aquí lo podemos definir. De igual forma, para los correos electrónicos, que lo dejamos igual que en el documento, quiere decir que no hay ninguna predeterminada. ¿Por qué? Porque este es un paso que nos podría ayudar a los usuarios, en este caso, a que no estén, se me olvidó hacer el etiquetado, ¿no? Nosotros de manera predeterminada, desde que abre el nuevo correo, podemos definir que va a aplicar una política de ya sea uso interno, personalizada, de acuerdo a las que ya hemos generado. ¿Ok? Y la parte de heredar la etiqueta de datos adjuntos. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso? Es decir, yo tengo un correo electrónico adjunto a un documento que tiene una prioridad más alta, es decir, tal vez lo tengo como personalizado, que sería mucho más restrictivo a que si lo tengo únicamente de manera interna. Y lo que va a hacer es, al ser heredado, va a adoptar los privilegios de la etiqueta que tiene mayor prioridad, es decir, la pasaría a personalizada, lo cual ya no me permitiría que cualquier persona de la organización la pueda visualizar, puesto que el documento adjunto viene con una etiqueta mucho más alta de manera jerárquica. ¿Ok?
Lo mismo para el tema de reuniones. Podemos tener una configuración predeterminada para ciertos grupos o sitios. Ok, lo mismo para el tema de Fabric y Power BI. Ok, vamos a dar por último el nombre y una descripción. Ok, esta descripción es básicamente para los administradores. Listo, nuestra directiva fue actualizada. Ahora bien, voy a ir muy rápido a la parte de consultoría. En la parte de consultoría vamos a tener opciones realmente muy similares. La única diferencia, y es lo que quiero mostrarles, es a quién está aplicando. Ok, esta en particular está publicada. Ok, está publicada para estos tres usuarios. Si yo quisiera agregar algún otro, ¿no? Basta con que lo busca dentro de nuestro directorio. ¿No? Y aquí este ejemplo lo hice a propósito. Ahorita vamos a revisar por qué. Ok, aquí tenemos para 4 usuarios. Ok, vamos a revisar nada más muy rápido a quién está aplicando. Acabo de agregar a Jorge. De igual forma tenemos las opciones que ya platicamos de manera en el ejemplo anterior. Son básicamente las mismas y vamos a dar en enviar. Ok, ahora se pueden preguntar, estoy definiendo usuarios en la parte de directivas de publicación, pero también estoy definiendo usuarios en etiquetas de confidencialidad. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, con lo que yo ahorita hice, esta etiqueta de consultoría le va a aparecer disponible a Jorge, ¿no? Que fue el ejemplo que utilicé. Sin embargo, no va a tener la capacidad de interactuar o de abrir el correo porque no está dado de alta en el tema de protección. Este tema es únicamente para publicarlo, para que aparezca, para distribuirlo en la organización, para que esté disponible en la misma aplicación, pero realmente la que nos va a permitir el uso o la interacción ya con la misma herramienta al momento de abrir el documento sería en la parte de arriba. ¿Ok? Es uno de los errores comunes en los cuales defines en un lado tal vez hacia quién le va a publicar. Yo lo puedo publicar para todos, pero solamente los que yo tenga definidos en la parte de la etiqueta en sí son los que tendrían acceso. Ok, aquí me voy a regresar muy rápido. Y lo que comentábamos, por ejemplo, aquí no está Jorge, ¿no? Lo cual evitaría que pueda abrir un correo cuando se etiqueta con el nombre de consultoría. Ok, ahora voy a ir ya directamente al a Outlook para que podamos ver cómo se muestran las etiquetas, cómo se etiquetan y cómo las podemos enviar. Ok, listo. Aquí ya tenemos la aplicación de Outlook, ¿no? Puede ser también en la web. Entonces, ahorita para el fin del ejemplo lo vamos a mostrar directamente en la aplicación. Ok, yo voy a redactar un correo y en la parte de arriba me va a aparecer las opciones de sensibilidad. Ok, aquí tenemos lo que les explicaba anteriormente. Tenemos 3 que están encriptadas, que vienen con el candado, y viene una que no está encriptada, que es la de público. Ok, aquí lo que les comentaba, hice algo de manera intencional, en lo cual suelen suceder errores muy comunes y que al final del día deberían ser buenas prácticas. Ok, la recomendación siempre va a ser que tengamos el tema personalizado, el tema tal vez de cierto grupo en específico, sí encriptado, sí que sea mucho más cerrado, ¿no? Principalmente lo debemos utilizar para cuando es con
usuarios externos. ¿Ok? Ahí sí necesitamos que vaya encriptado. Cuando lo hacemos de manera interna, bastaría con tenerlo acotado a que no lo puedan compartir con alguien externo. No es necesario que vaya encriptado. ¿Ok? Aquí la recomendación es que lo mencionábamos, no queremos tener, en este caso, entorpecer el día a día de los colaboradores. Queremos que sea mucho más sencillo para ellos utilizarlo y al mismo tiempo proteger la información que están enviando por correo electrónico. ¿Ok? Entonces, esta en particular, por ejemplo, yo lo voy a etiquetar como interno. Vamos a definir primero los... Y le voy a poner la etiqueta de consultoría. Bien, ahí me equivoqué. Entonces, lo que habíamos seleccionado, ¿ok? Primero la puse como interna y después la quise cambiar a únicamente consultoría. Entonces me pide una justificación, ya sea que se adapta a cualquiera de estos dos o que yo deba explicar. De otra forma no me permite hacer otra cosa, sino es que ya di una justificación, ahora sí, ya está aplicada nuestra etiqueta de sensibilidad como consultoría. Y ya fue enviado. ¿Cómo nos van a aparecer esos correos en específico? No, aquí están ya etiquetados, que es de consultoría, y lo que debería suceder es que Diego Alan Sánchez tendría acceso porque está definido en la misma etiqueta y, por ejemplo, Jorge no tendría acceso a este correo, no lo podría visualizar. ¿Ok? Voy a hacer otro ejemplo muy rápido que va a ser para un correo externo. Lo voy a definir como uso interno. Lo voy a mandar. Entonces lo que sucede es que yo lo clasifique como uso interno, pero lo estoy enviando a un destinatario externo. ¿Qué sucede? Esa persona cuando le llegue el correo no lo va a poder visualizar. ¿Okay? Le aparece un candado que está encriptado y cuando intente autenticarse no le va a permitir. ¿Ok? Aquí me gustaría nada más, Diego, no sé si tengas oportunidad o Jorge, de compartirnos su escritorio un momento para que podamos visualizar cómo aparece el correo, si les da acceso o en este caso los deja abrirlo de manera inmediata. Gracias, Diego. Entonces, lo que les mencionaba, el correo es el que está en la parte superior, viene con un candado de que está encriptado. Del lado derecho nos dice que está cifrado y que el permiso fue concedido, en este caso, por la persona que lo está enviando. ¿Ok? En este caso, como cumple, entra de manera automática y se dieron cuenta, el usuario que lo recibe no tiene que hacer nada adicional, todo funciona de manera adecuada. Sin embargo, si yo le mandara algún adjunto, etcétera, va restringido hacia quién lo puede visualizar, si yo agregué a alguien por error o si en este caso Diego lo quiere compartir, ya sea con un correo personal o mandarlo a otra persona que esté fuera del grupo de consultoría. ¿Okay? Lo que buscamos es proteger la información al mismo tiempo de seguir colaborando con las herramientas de Microsoft 365. Muchas gracias, Diego. Perfecto. Entonces, lo que les comentaba, regresando a nuestra presentación, tenemos el tema de las buenas prácticas, el cómo debemos implementar solamente cierto número de etiquetas. eh, ¿No? A pesar de que tenemos generadas varias, solamente estoy publicando 4, ¿no? Que ya sería como el máximo recomendado.
El uso de pilotos, ¿ok? El no aplicarlo tal vez para toda la organización, el no hacerlo de manera automática desde un inicio, sería muy importante. Necesitamos que primero entiendan los usuarios cómo deben aplicarlas, cómo utilizarlas y cuándo sí deben hacerlo, cuándo no, antes de pasar a algo que ya sea automático. ¿Ok? Ahorita durante la presentación vimos algunos errores comunes, ¿no? El tema de definir ciertos usuarios solamente cuando estamos publicando y no cuando estamos generando la etiqueta, ¿no? Hacer etiquetas muy complejas, el cifrado excesivo, que fue lo que les comenté. En este caso lo tenemos para uso interno y viene cifrado. Tal vez en ese sentido, lo único que necesitamos es que no lo reenvíen a nadie externo. Entonces estaría un poco, en este caso, sobredimensionado esa etiqueta. ¿Por qué? Porque bastaría con que no se pueda compartir con alguien externo. No necesitamos cifrarlo. ¿Ok? Y la falta de capacitación, ¿no? Muchas veces tenemos ya todas estas herramientas implementadas, las etiquetas, podemos tener todo muy bien definido, pero si no tenemos una capacitación constante para nuestros usuarios, obviamente o la van a dejar de utilizar, dos, la podrían estar utilizando de manera inadecuada, o tres, regresaríamos al punto inicial en el cual la fuga de información seguiría de manera constante. ¿Ok? El tema de integraciones. ¿Ok? Ya estamos por terminar. Vamos a ir ahorita a la parte de dudas, de preguntas. En la parte de integraciones. En una de las etiquetas mencionamos cómo se integra las etiquetas de sensibilidad con el DLP. Es decir, yo puedo agregar alguna política que cuando detecta que son, no sé, números de seguro social, la mande a una política de DLP que está asociada a 5 años, no sé, por ejemplo, ¿no? Es una política de retención. Okay. El tema de integrarla con el acceso condicional, es decir, solamente cuando los usuarios estén autentificados en el ordenador, les va a permitir el acceso a esta etiqueta, a este archivo, a este correo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podemos estarlo integrando con diferentes funciones. Y el tema, obviamente, de Copilot, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, de cómo nosotros podemos integrar ya estas etiquetas que podrían ser manual o automatizadas, ya con el uso de inteligencia artificial. ¿Ok? Eso sería algo que estaríamos revisando en un webinar más avanzado. La realidad es que es un tema bastante amplio y que en este caso se puede sacar bastantes cosas productivas para la organización en cuanto a protección, en cuanto a uso de la misma herramienta, pero que realmente no nos da el tiempo para revisarlo en una sola sesión. ¿Ok? De mi parte, sería todo hasta el momento. Me gustaría conocer si ustedes tienen alguna duda, comentario de todo lo que hemos revisado. Sé que es mucha información, pero de igual forma, si tuvieran alguna duda posterior o si en algún momento buscan implementarlo, tienen algunas dudas, se pueden acercar a nosotros y podríamos tener alguna sesión de manera particular para revisar el estatus actual de su tenant y apoyarlos en ese sentido. Ok, perfecto. De la misma manera, les reitero, si tienen alguna duda posterior, nos pueden contactar sin ningún problema, ya sea al equipo de soporte, al equipo de marketing. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Ok, si no hubiera algo adicional, de mi parte sería todo. Agradecerle a todos su tiempo y la atención para este webinar. Pueden consultar los webinars que hemos dado previamente en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube. Entonces, esperemos verlos pronto en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y que tengan buen día.